Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos. Nos da gusto que puedan estar viéndonos por medio de sus computadoras y anhelamos cuando podamos reunirnos en persona nuevamente. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo hoy adorando a Dios con dos canciones. La primera canción es la doxología de Judas, que hemos cantado varias veces, y también vamos a cantar En la cruz. Entonces, pues los animamos a acompañarnos a cantar allí en sus casas. Adoremos a nuestro Dios. Recuerda, Cristo te sacó de Egipto. Recuerda, eres parte de su pueblo. Recuerda, te salvó de tu pecado.
hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, el capítulo 16. Y hoy vamos a estudiar los versículos 6 a 16, o más bien 6 a 15. Entonces, Hechos, capítulo 16, versículos 6 a 15. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos guíe durante este tiempo para escuchar su palabra, que nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar. Señor, te damos tantas gracias porque podemos estar escuchando tu palabra, Señor, por este medio. Te damos gracias que somos parte de tu pueblo, Señor, que tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque somos una familia, Señor, y somos tus súbditos. Tú eres nuestro Rey y nosotros somos tus súbditos, Dios. Y te queremos servir con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos ser sensibles a tu guía, Señor, a tu liderazgo. Queremos escuchar las formas en las que tú nos guías, Señor. Queremos obedecerte, queremos someternos a ti, Señor. Por favor, háblanos hoy por medio de tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos en... Déjenme checar muy rápido porque tengo esta duda de que no se está grabando. Muy bien, entonces, pues estamos en el libro de Hechos, capítulo 16. Vemos que la iglesia de Jerusalén se acaba de reunir, acaban de dar acaban de enviar una carta a las otras iglesias, dando instrucciones sobre las cosas de las que se deben de abstener. También vimos que Pablo circuncidó a Timoteo porque hubiera sido una piedra de tropiezo para predicar el evangelio a los judíos. Vimos que Pablo y Bernabé se separaron, entonces Pablo y Silas ahora van en otro viaje misionero. Y esto es lo que sucede en el capítulo 16, versículo 6. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces pasaron por Misia, descendiendo a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces, esta es la palabra de Dios. Y, hermanos, lo que quiero que veamos hoy es cómo Jesús es el que guía su misión. Jesús es el líder de su misión y Él lo hace por medio de su Espíritu, al cerrar puertas y al abrir puertas. Y también guía su misión al abrir los corazones para que crean el Evangelio. Piénsenlo de esta forma. Recuerden bastantes años atrás en la historia de la Biblia, cuando Moisés llevó al pueblo, que Dios los sacó de Egipto y Moisés iba delante de ellos, y Dios obviamente iba delante de ellos en la columna de nube y en la columna de fuego también. Pero recuerden que cuando Moisés murió, hubo un intercambio de liderazgo ahí, y Josué era ahora el que iba a ir delante del pueblo de Dios. Entonces nosotros podríamos pensar y decir: bueno, pues murió Moisés el líder y ahora Josué va a ser el líder. Entonces hubo un cambio de liderazgo. Pero, hermanos, lo que vemos aquí es que realmente no hubo un cambio de liderazgo, únicamente hubo un cambio de representante.
Moisés era el representante de Dios, Dios era el verdadero líder. Ahora Josué iba a ser el representante de Dios. Fíjense cómo dice, justo antes de que entren a Jericó, Josué se encuentra y con un hombre que estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Estás con vosotros o contra nosotros? Perdón, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Entonces le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia, lo adoró y dijo, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces Josué únicamente era el representante del ejército de Dios, pero el verdadero capitán, el verdadero comandante era Jehová, era el Señor mismo. Él es el comandante de su ejército. Piénsenlo desde el principio. Dios los guió por medio de la nube, por medio de la columna de fuego, los guió por medio del comandante del ejército. Él abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Él detuvo las aguas del río Jordán para que ellos pudieran cruzar a la tierra prometida. Él peleó las batallas por el pueblo de Israel. Y más adelante, él mismo era su rey. Recuerden, Israel, el pueblo de Dios, era una teocracia donde Dios era el líder de su pueblo. Y las cosas no cambiaron cuando vino Jesucristo. Jesucristo es el rey, Jesucristo es el rey de su pueblo. E incluso después de que murió y resucitó y ascendió, las cosas no cambiaron. Él, cuando ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para que Él pudiera siguiendo guiar a su pueblo y gobernar a su pueblo y seguir siendo el capitán de su pueblo por medio de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Dios estuvo guiando a su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Cómo Jesucristo sigue siendo el líder del pueblo de Dios. Cómo Jesucristo sigue siendo el líder de su iglesia. Entonces, en este pasaje vemos hay dos cosas que quiero enfatizar. Número uno, que Jesucristo es el líder de su misión. Jesucristo es el líder. Recuerden cómo Él, cuando abrió el mar rojo, cuando detuvo las aguas del Jordán, Él abrió puertas, Él cerró puertas, Él indicó a dónde debía de ir el pueblo de Israel. Él siempre estaba diciéndole a Israel lo que debían de hacer, lo que no debían de hacer. Y de la misma forma, aquí vemos a Pablo y a Silas que están en un viaje misionero. No saben precisamente para dónde van. Ellos tienen planes que son buenos, pero Dios tiene otros planes. Entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, los detiene de ir a cierto lugar, los detiene de ir a otro lugar. Intentan ir para allá y los detiene de ir para ese lugar. Es como, me imagino, tengo esta imagen como de el agua. Por ejemplo, si tú echas un vaso de agua o una cubeta de agua en el suelo afuera y hay piedras y hay caminitos y cosas así, el agua va a seguir empujando. Y ya si tú pones una piedra por un lado, pues el agua va a rodear esa piedra, va a ir por otro lado, va a tomar una dirección distinta. O imagínate imagínense un río, cómo los ríos van descendiendo, el agua va fluyendo, pero la geografía, todo el camino va indicando para dónde va el río. Entonces, de la misma forma vemos aquí que Dios era el que estaba indicando para dónde iban a ir ellos. Y de forma soberana y providencial, Él cerró las puertas para que no fueran a Asia. ¿Por qué no fueron a Asia? No sabemos. No sabemos por qué no estaba en los planes de Dios que ellos fueran a Asia. Lo que sí sabemos es que Dios los detuvo de que fueran a Asia y los guió por medio de su Espíritu Santo para que fueran a Macedonia, para que fueran a Europa, que obviamente en ese tiempo todavía no se conocía Europa como Europa, pero ahí es a donde fueron. Vemos también que los guió por medio de una visión. Pablo tuvo una visión donde un hombre macedonio se le presentó y le estaba rogando, le rogaba y decía, por favor ven a ayudarnos. Y entonces fue así que ellos, después de pensar, decir, bueno, ¿qué significa esta visión? Ellos concluyeron
que el Espíritu Santo, que Dios, que Jesucristo mismo los estaba guiando a que fueran a Macedonia para anunciarles el Evangelio. Entonces vemos que Jesucristo es el líder de su misión. Él es el que está indicando para dónde van, Él es el que está cerrando puertas, Él es el que está abriendo puertas. Y de la misma forma, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que Jesucristo es el líder de su iglesia. Algo que me pasó, como algunos de ustedes saben, Natán, mi colaborador, él va a México, ahorita están esperando todavía para poder ir a México, pero algo que me sucedió es que muchas veces varias personas me decían, oye, ¿y cómo te sientes de que ahora tú vas a estar a cargo? ¿Cómo te sientes de que ahora ya tú estás tomando el cargo? Y pues de cierta forma entiendo lo que me están diciendo, sí, tengo más responsabilidad, pero el cargo siempre lo ha tenido Jesucristo. Jesucristo siempre ha sido la cabeza de la iglesia. Nosotros únicamente somos pastores que estamos operando bajo su comando, bajo su dirección. Otra ilustración que también me acordé con esto es que una vez estaba platicando con una persona y esta persona, él creía que las iglesias debían de tener únicamente un líder, un pastor, persona, un hombre, y estaba hablando en contra de las iglesias que tienen varios ancianos, varios líderes. Y uno de los argumentos que él utilizó fue que una iglesia que tiene un cuerpo que tiene muchas cabezas es un monstruo. Pero lamentablemente al momento no pude responder nada, simplemente me quedé con eso. Pero después estaba pensando y dije, bueno, pues sí tiene razón, una cabeza que tiene, un cuerpo que tiene varias cabezas es un monstruo, pero la iglesia no tiene varias cabezas, la iglesia solo tiene una cabeza que es Jesucristo. Jesucristo es el líder de su iglesia y todos nosotros estamos trabajando bajo su autoridad, bajo su liderazgo, somos sus súbditos, Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Y también vemos que Él, como el líder de su iglesia y de su misión, Él nos va a guiar al abrir y cerrar puertas. Nosotros a lo mejor podemos tener planes muy buenos, pero algunas veces Dios tiene otros planes. Y Él lo va a hacer claro de alguna forma u otra. Él nos va a ir dirigiendo para que vayamos a donde Él quiere que vaya. En este caso, el Señor dirigió a Pablo y a Silas por medio de su Espíritu Santo al cerrar las puertas y también al abrir otras puertas. Otra cosa que vemos es que nuestro trabajo como siervos de Jesús, como súbditos del Rey y como ministros de reconciliación es seguir tratando de predicar el Evangelio hasta que una puerta sea abierta. Como el ejemplo que les di del agua. El agua no se detiene. Si le pones algo enfrente, no se detiene. Simplemente va hacia otro lado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser determinados a cumplir la misión que Dios nos está dando y debemos de ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Tampoco tenemos que ser necios. Si seguimos yendo en una dirección y el Espíritu claramente nos está diciendo que no vayamos para allá, entonces debemos de ser sensibles a su guía, debemos de someternos a su guía e irnos para otro lado. Una pregunta para nosotros sería, en este momento, en esta situación, así en medio del coronavirus, que no podemos reunirnos, muchos de nosotros que estamos atorados en la casa, ¿qué puertas está cerrando Dios? ¿Qué puertas ha cerrado Dios por medio de su Espíritu Santo? Y esa es una pregunta. Ahora otra pregunta es, bueno, ¿qué puertas está abriendo Dios por medio de esto? Tenemos dos opciones ante todo esto. Tenemos una opción de quedarnos frustrados, de decir, ya me rindo, no puedo hacer nada, estoy encerrado en mi casa, ya. Y dar todo así, olvidarnos de todo. O tenemos la otra opción de decir, bueno, ¿qué querrá Dios que hagamos? Dios está cerrando estas puertas, ¿cuáles puertas estará abriendo? ¿Cómo quiere Dios que lo sirvamos en medio de esta situación? Me llegó un video, se los envié a varios de ustedes, de un hermano que está tocando la guitarra muy bonito. Y en su canción dice que el enemigo pensó que nos iba a parar de predicar el Evangelio a los creyentes con esta pandemia. Pero los creyentes siguen predicando el Evangelio. Por el WhatsApp, por Facebook, por todos lados seguimos predicando el Evangelio.
Entonces, hermanos, nuestra misión o nuestra comisión como ministros de reconciliación es seguir predicando el Evangelio, seguir animando a los hermanos, aunque no podamos ir a ciertos lugares, aunque no podamos reunirnos en ciertos lugares. Nuestra misión es seguir avanzando, siguiendo la misión de Jesucristo. El hecho de que Dios es el líder, el hecho de que Jesucristo es el líder, no quiere decir que nosotros no tenemos una responsabilidad para servirle. Nosotros debemos de seguir predicando, de seguir avanzando, de seguir empujando. Hermanos, esto, quiero ser honesto con ustedes, esto la verdad es que me ha sido de convicción, hermanos, porque la verdad es que yo muchas veces me rindo muy fácilmente. Muchas veces, si alguien no me responde una llamada, digo, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ya no me respondieron, ya no les vuelvo a llamar. O incluso antes de que no me respondan la llamada, a veces hasta me derroto a mí mismo antes de incluso hacer la llamada telefónica. Por cualquier cosa que sucede ya es una excusa buena para mí para decir, bueno, pues vamos a cancelar esta reunión que íbamos a tener o vamos ni modo, no les voy a llamar hoy. Hermanos, esto de verdad es de convicción para mí. Pienso en estos hermanos, en Pablo, en Silas, en Timoteo, todo lo que tuvieron que hacer para predicar el Evangelio, cómo tuvieron que cruzar cordilleras de montañas, tuvieron que cruzar planicies, bosques, selvas, navegaron por medio de tormentas, sufrieron persecución, sufrieron maltrato, pero ellos estaban fieles avanzando para predicar el Evangelio de su Rey. Entonces, hermanos, no dejemos que ciertas puertas cerradas nos detengan, sino más bien sigamos hacia adelante predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sigamos adelante siendo sensibles al Espíritu Santo, a cómo Él nos está guiando. Ahora, la segunda cosa que quiero que veamos también es que Dios guía su misión. Dios es el capitán de su misión al abrir el corazón de las personas. Vimos ya que Dios abre puertas para su misión, para el Evangelio, pero ahora vamos a ver que Dios también abre el corazón de las personas. Fíjense bien nuevamente en el capítulo 16, versículo 13. Dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Se fijan cómo Pablo y Silas, ellos hicieron el trabajo de predicar el Evangelio? Ellos fueron fieles, ellos siguieron empujando para adelante, como el agua del río, siguieron empujando para adelante. Pero ellos no pudieron haber hecho nada para que su mensaje fuera recibido. Su único trabajo de ellos era ser fieles, someterse a Dios, ir hacia donde Dios los envió y predicar el Evangelio con fidelidad. Predicar la palabra de Dios fielmente. Pero ellos no pudieron haber convencido a Lidia de que ella creyera el Evangelio si Dios no le hubiera abierto el corazón a Lidia. Hermanos, Dios es el que abre los corazones de las personas para que creamos el Evangelio. A Dios le pertenece la salvación, como dice Jonás. Piensa un poquito en la situación de tu salvación. O bueno, pensemos tantito en Lidia. A lo mejor todos estos eventos de que no pudieron ir a Misia, de que no pudieron ir a Asia, de que no pudieron ir a ciertos lugares, a lo mejor nos parecerían como muy aleatorios, ¿no? Como decir, pues no sé qué tengan que ver el uno con el otro. El hecho de que Pablo y sus colaboradores dijeran, pues vamos al río, nos parece que a lo mejor vamos a encontrar un lugar de oración. Ni siquiera estaban seguros de que iban a encontrar algo ahí. Simplemente fueron al río, dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y ahí en el río se encuentran con Lidia, que por cierto, curiosamente, es una mujer de Asia. Ellos querían ir a Asia a predicar el Evangelio. Dios no les permitió ir a Asia, pero ahí en Filipos, Dios les permitió que la primera persona que escuchó el Evangelio y se convirtió era una mujer de Asia. Entonces, fíjense cómo Dios
estaba obrando de forma soberana, de forma providencial para la salvación de Lidia. Y a lo mejor tu historia, a lo mejor tu testimonio, a lo mejor la forma en la que Dios te salvó fue semejante. A lo mejor hubo una serie de circunstancias y eventos alrededor de tu salvación que a lo mejor al momento hubieras pensado que no tenía nada que ver el uno con el otro. Pero ahora ya que vemos para atrás, vemos hacia atrás, vemos cómo Dios estaba trabajando todos esos detalles para salvarnos. Cómo Dios en su soberanía estaba trabajando todos esos detalles, estaba preparándonos, estaba preparando a las personas, estaba guiando a las personas que nos predicaron el Evangelio para que en el momento preciso que Él escuchó, nos predicaran el Evangelio y Dios abriera nuestro corazón y nosotros creyéramos. Hermanos, gloria a Dios que Jesucristo nos reveló al Padre para que pudiéramos creer en Él. Hermanos, si somos honestos, tenemos que reconocer y aceptar que nosotros no hubiéramos podido haber escogido creer en Dios si Jesucristo no nos hubiera revelado al Padre. Si Jesucristo no hubiera escogido revelarnos al Padre. Fíjense lo que dice en Lucas 22. En Lucas 22 Jesús dice, nadie conoce al Padre, Lucas 10, 22, nadie conoce al Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo escoja revelárselo. En otras palabras, no podemos conocer al Padre a menos que el Hijo decida revelarnos al Padre. Es imposible conocer al Padre. Hermanos, no pudimos haber creído el Evangelio a menos que el Hijo nos hubiera revelado al Padre. A mí me gusta pensar en el Evangelio como un diamante multifacético, con varios lados, con varias caras. Y este es un diamante que cuando lo giras, cuando lo pones contra la luz, puedes apreciar distintas cualidades de este diamante. Puedes ver las caras distintas y puedes maravillarte por estas caras. Entonces, hemos hablado de la cara del Evangelio en la que Jesucristo muere por los pecadores. Podemos pensar en la muerte sustitutoria de Jesucristo. Podemos pensar en el aspecto del Evangelio en el que el Padre nos redime y nos compra por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Podemos pensar en la cara del Evangelio en la que Jesucristo es victorioso contra la muerte. Jesucristo derrota la muerte, Jesucristo derrota al enemigo. Hay muchas caras de este Evangelio, les digo, lo podemos poner contra la luz y podemos ver las distintas caras. Pero hoy, hermanos, estamos viendo una cara distinta del Evangelio, una cara nueva. Y esta es que en la gloria de Dios, en la providencia y la soberanía de Dios, Él escogió revelarse a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios escogió alumbrar nuestros corazones para que pudiéramos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Es únicamente porque Dios escogió revelarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios. Ninguno de nosotros pudimos haber escogido creer en Dios a menos que Dios no hubiera abierto nuestros corazones y nuestros ojos para verlo a Él y creer en Él. Hermanos, gloria a Dios porque nos salvó de una forma tan providencial. Gloria a Dios porque nos salvó al haber preparado todas las situaciones, al haber dirigido a sus siervos para que nos vinieran a predicar el Evangelio. Gloria a Dios que Él abrió nuestros corazones para creer el Evangelio. Y si tú estás escuchando este mensaje hoy y sabes que a lo mejor Dios te está llamando en este momento, yo te animo a que le pidas, a que le ruegues, Dios, por favor, abre mi entendimiento para conocerte. Quiero conocerte. Y Dios abrirá tu entendimiento si Él así decide. Entonces, hermanos, una cosa más. Nuestro trabajo como siervos de Jesucristo, como súbditos del Rey, como instrumentos de la misión de Dios, nuestro trabajo es buscar los medios para predicar el Evangelio. Es seguir empujando como el agua para predicar el Evangelio. Pero algo debemos de tener muy claro.
Jesucristo es el que abre los corazones de las personas y les revela al Padre para que ellos puedan creer. Nosotros, las buenas noticias, hermanos, es que no somos responsables por el resultado. Sí somos responsables de predicar el Evangelio fielmente. Sí somos responsables de no cambiar el mensaje del Evangelio, de predicarlo con fidelidad. Pero las buenas noticias es que el resultado le toca a Dios. Es que Dios es el que puede salvar a las personas, no nosotros. No importa los medios que utilicemos, no importa qué tanta lógica utilicemos, no importa qué tan buenos seamos en la apologética. Si Dios no transforma el corazón de las personas, si Dios no abre su entendimiento de las personas, ellos no van a creer el Evangelio. Entonces nuestro trabajo es seguir predicando fielmente. ¿Alguien no cree? Insistir. Si de plano vemos que la puerta está cerrada, bueno, avanzar al siguiente y predicar el Evangelio, insistir hasta que alguien de forma providencial escuche el Evangelio y lo crea. Entonces, hermanos y hermanas, como siervos de Jesucristo, como ministros de reconciliación y como instrumentos de la misión de Dios, tenemos que recordar que Jesucristo es el capitán de esta misión. Jesucristo es el líder de esta misión. Y Él guía su misión por medio de cerrar puertas, por medio de abrir puertas, y finalmente Dios es el que abre. Jesucristo es el que abre el corazón de las personas para que ellos crean. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este aspecto del Evangelio, Señor, en el que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él nos revelara tu gloria, Señor, para que Él nos revelara a ti, Padre, para que pudiéramos creer en ti, Dios. Te adoramos, te damos la gloria, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo, gracias por escuchar este mensaje y de verdad espero que sea de mucha bendición para ustedes.